Como les habíamos indicado, ya están en nuestros estudios el ingeniero René Ortiz y el señor economista Jorge Pareja Cucalón, a quienes les agradecemos por acudir a esta mesa de diálogo. Y el primer planteamiento que nos decían, digamos, entre los planteamientos que se hacen es: ¿hasta qué punto puede sostenerse la economía con los actuales precios del petróleo? Y estos están a la baja. ¿Cuánto debe el gobierno a las empresas petroleras por prestación de servicios? Los campos petroleros y los proyectos mineros están jugando un papel de sacrificio, sacrificándose estos. Son varias ideas que se discuten. El señor presidente de la República, en una entrevista que fue transmitida por varios canales de televisión, hizo una afirmación. Y antes de pedirles a ustedes un criterio, sí quisiera que le escuchemos al señor presidente Correa, que en este diálogo el jefe de Estado también apunta que los estudios que se han hecho, estudios internacionales, indican que el Ecuador es el país que mejor ha aprovechado la riqueza petrolera. Esto se ha dado gracias a las renegociaciones de los contratos petroleros. Esto fue lo que dijo el señor presidente Correa. Esto de los altos precios del petróleo es un mito. Se toma el valor nominal, $100 el barril de petróleo, pero $40 en 1980 es mucho más que $100 actualmente. Los costos de producción son mucho más altos. El país no tiene 6 millones de personas, sino 16 millones. Per cápita, en términos reales, ingreso petrolero neto, es menor que el promedio histórico del país. Pero dice Boston Consulting Group, el país petrolero que de lejos, pero mire cómo está, es un outsider, de lejos, entre 48 países petroleros del mundo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Venezuela, etcétera, ¿no? Mejor aprovechado la riqueza petrolera para transformarla en bienestar, no lo decimos nosotros. Lo dicen estudios internacionales, se llama Ecuador. A partir de cierto límite, toda la ganancia es para el Estado. Se reduce ese límite, sigue recibiendo el Estado, me parece que 25% del ingreso petrolero, pero si no cubre la tarifa, eso se va acumulando para pagar siempre y cuando se recuperen los precios. Si no se recuperan los precios, no se paga. Entonces es un contrato tremendamente beneficioso para el Estado. Y precisamente eso nos ha dado ingentes recursos. Les insisto, pueblo ecuatoriano, es fácil olvidar, es fácil criticar, pero sin la renegociación de los contratos petroleros, el buen petrolero se hubiera ido a manos de las privadas. Exa FM. Bueno, esa es la visión del señor presidente y la de estas. Al saludarle nuevamente al ingeniero René Ortiz, le diría, ¿qué mensaje le deja esto del señor presidente? Entonces, la renegociación de los contratos resultó no solo oportuna, sino beneficiosa para el Ecuador. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por su... Perdón, queremos agradecer primero esto de estar pendientes. Nos decían que está faltando un poquito de volumen, están regulando ya, y agradecerles a nuestros colegas periodistas que están siguiendo. Disculpe la interrupción. Nuevamente bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Permítame saludar a usted, a su distinguida audiencia, a mi contertulio, señor economista Jorge Pareja Cucalón, y comenzar por señalar que probablemente el presidente ha sido muy mal informado. Yeah. O sea, él está convencido de unas realidades o unos elementos que están totalmente fuera de la realidad. Yo había mencionado el día de ayer, justamente al teléfono, en una entrevista, en el sentido de que yo creo que para dejar a la ciudadanía un poco tranquila por afirmaciones que hace el presidente de la República y por comentarios y opiniones que hacemos algunas personas que estamos en el sector, que se contradicen, la confusión le llega al público. Se queda confundido. Y la confusión finalmente se traduce en quién miente o quién dice la verdad. Y entonces, para eso, decía yo, no hay otra forma que transparentar. Es decir, le ha llegado al momento al gobierno para transparentar las cifras. Con ese tamaño de burocracia tan gigantesco, no creo que sea difícil hacer un análisis de lo que significó año tras año
la administración del sector petrolero del presidente Rafael Correa. ¿Usted cree que Delgado. es posible entonces tener una contabilidad del sector petrolero? Absolutamente. Es más, esa es una responsabilidad no solo del gobierno, sino también de la Contraloría, el hacer un seguimiento de todo esto. Porque al final lo que tenemos es contratos. Lo que tenemos es relaciones de unos contratistas con el gobierno. Y lo que tenemos es una empresa petrolera como la estatal, el Petroamazonas y Petroecuador, que a la final terminan haciendo contratos con empresas privadas. Entonces, este mito de los altos precios del petróleo, que claro, uno dice cómo será un mito que sí es real, que costaban $100, ¿no es cierto? Absolutamente. Yo creo que aquí hay una ligereza de parte del jefe de gobierno, tratar a los precios como un mito. No, los precios eran esos. Todos les leíamos en los periódicos, los veíamos los comentarios en televisión, etcétera, etcétera. Es decir, los precios altos eran una realidad. Claro, esos precios altos, sí me voy a tomar 2 segundos más para explicar. Se decía que en esos precios está incorporado un elemento, un factor que se le llamaba el factor geopolítico y que se calculaba entre 20 y $30. Entonces, si el precio estaba en 100, el precio real restado este factor era 80, geopolítico 70. era 70-80. Por eso es que yo en el periódico El Comercio, el día martes, afirmo que si la recuperación en el 2019 de los precios, porque los otros elementos fundamentales del mercado, como son la demanda, se reactiva porque la economía también se va reactivando, entonces nosotros vamos a ver un retorno a ese nivel de precios de $70. ¿Por qué ese nivel? Pero porque este año no, ni a finales. Este año vamos seguirá 2 o 3 años con precios así, más correcto, a la baja. ¿Usted correcto, creería? y probablemente, dadas las condiciones, siga cayendo. Y digo yo, y será el 17 y el 18, y para el 19 podemos empezar a ver esos niveles de recuperación. Y quiero terminar afirmando lo siguiente, Por favor. que lo que ha logrado el mercado petrolero internacional es marginar el factor geopolítico. Vea usted que estamos en pleno proceso de tensiones aún en el estrecho de Hormuz. 2 patrulleras norteamericanas fueron capturadas por otros patrulleros. Pero y se resolvió sin... Y no ha pasado absolutamente nada. Siguen fluyendo por el estrecho de Hormuz 17 millones de barriles por día. Siguen fluyendo por el estrecho de Malaca en Singapur 15 millones de barriles por día. Siguen fluyendo por el canal de Suez 4 millones de barriles por día. Permítame, el mundo está muy bien abastecido e inclusive lo que hemos analizado aquí con mucha vehemencia, una sobreabundancia de petróleo que ha llenado todos los lugares donde se puedan guardar barriles de petróleo. Entonces, el gran cambio, y con eso termino, que está experimentando, en mi opinión, el mercado petrolero internacional es la marginación del factor geopolítico que antes lo ponía nervioso al mercado a cada instante. Al saludar nuevamente al economista Jorge Pareja, le diría, ¿usted siente que entonces la economía ecuatoriana sí ha podido, de acuerdo a la afirmación del señor presidente de la República, abstraerse del tema petrolero y tener una economía que sí, que tome en cuenta los precios, los ingresos del petróleo, pero que la puede manejar sin esos o a pesar de esos? Bienvenido, buenos días. Buenos días a la audiencia, buenos días a René y a ustedes. Mire, primero quería hacer una pequeña referencia. El señor presidente de la República, en lo que escuchamos, nos decía que hay que tomar en cuenta que el valor presente del crudo de hace X número de años, que era de 100,
Hoy día, si lo traemos a valor presente, Es de 40. es de 40. Sí, es posible que haciendo el cálculo, que es un cálculo muy sencillo, sea algo parecido. Pero también hay que ver el otro lado de la medalla. Si en aquel entonces importábamos $100 en productos para la construcción, para automóviles, lo que sea, eso también hay que traerlo a valor presente. Entonces, probablemente, si es que hay una diferencia, será muy pequeña. Entonces, hay que tomar en cuenta que el precio era alto. No hay nada que hacer. Que nos sacamos la lotería, que como anota René, había el factor geopolítico, de acuerdo, también es cierto. ¿Por qué no diría cuál será el valor presente cuando estaba a $7 el barril? El valor presente, habría que traerlo a valor presente, pues habría que hacer un pequeño cálculo aritmético, ni siquiera matemático, y probablemente estamos hablando de un crudo de $60, algo así, un poco así a ojo de buen cubero, claro. Entonces, lo de valor presente está bien, pero hay que tomar en cuenta tanto el débito como el crédito de la ecuación, ¿no? No solamente el uno, porque si no estamos haciendo un error hay un malabarismo entonces ahí. Por decirlo así. Yeah. Ahora, en cuanto a que se podía manejar el país sin ingresos de petróleo, ojalá si fuera. Como estaríamos entonces al inicio de un país ya sin política que dependa del petróleo, no menos dependiente. Bueno, estamos en un país sin política petrolera, pero aparte de eso... Que es otra cosa. Eso es otra cosa. Mire, Uslar Pietri, el famoso escritor venezolano, tuvo una frase que se la copió después Rómulo Betancourt, que decía que el petróleo era el excremento del diablo. Ya. Mire, si logramos salir del petróleo como base del presupuesto enhorabuena. Ojalá nos convirtamos en grandes relojeros como los suizos o grandes maestros de la que pueda producir la economía ecuatoriana los recursos que necesita para crecer y desarrollar. Es una maravilla, mire, porque el petróleo tarde o temprano va a dejar de ser un factor importante. Tenemos energías alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, Dios quiera que vivamos sin petróleo. ¿Y en este momento cree usted que podemos prescindir del petróleo? Pues en este momento yo creo que no. Mire, el petróleo ayer, no sé, René tiene aquí su tablet. Ayer en la noche, o en la mañana, perdón, que vi, el petróleo WTI se cotizaba en $30 con 50 y algo de centavos. Lo cual quiere decir que nuestro petróleo está en $21 el barril, más o menos. ¿Qué quiere decir esto no en cuanto a precio? Porque el precio está ahí, no hay nada que hacer, como bien conversábamos hace un momento. Tenemos la posibilidad de un distanciamiento aún mayor entre los chiitas de Irán y los sunnis de Arabia Saudita. Han incendiado la embajada en Teherán, han bombardeado una mezquita en no sé dónde. En Indonesia esta mañana hubo un tiroteo feroz. En fin, la situación geopolítica es mala. Cualquiera podría decir que iba a estallar la guerra en cualquier momento, Dios me ampare. Pero, mire, hay un factor en petróleo. Leía también ayer en la noche en el Washington Post o un periódico norteamericano que desde el año pasado Estados Unidos empezó a exportar crudo a Europa, ¿no? Entonces el mercado de crudo está libre de todo esto y con una demanda mundial estancada. ¿Por qué? Porque China desaceleró su proceso económico, ha habido una caída de picada en las bolsas de Shanghai y Beijing, que arrastró a las bolsas de Nueva York y de Europa. Hay una actividad económica mala, estamos viviendo una crisis económica mundial muy grave, probablemente, ojalá que no, tan grave como de los años 30, y sin embargo, el petróleo fluye como nunca ha fluido, como lo notó René. Los precios, desgraciadamente, tendrán una tendencia a la baja. Póngase usted desde el punto de vista ya quizás geopolítico. Irán no va a atacar a Arabia Saudita, con excepción de la guerra por poderes como llaman en Yemen, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Irán? Tienen a la puerta de producción 800,000 barriles adicionales en la frontera con Irak. Y tienen almacenado, no me acuerdo cuántos millones de crudo que no podían vender por las sanciones. Entonces, si Irán quiere molestar a Arabia Saudita,
que ya está sintiendo los golpes del precio. Se están vendiendo acciones de Aramco, se hizo una emisión de bonos de Arabia Saudita, que es primera vez en la vida que se hace una cosa así. Tienen problemas de caja con la guerra de Yemen, van a subir el precio, o ya lo subieron, el precio de los combustibles internos, que estaban a 16 centavos el litro de gasolina, lo van a poner a precio internacional. Entonces, ¿qué es lo que normalmente Irán, que tiene la práctica de gobierno de cerca de 5.000 años y algo han aprendido en aquel entonces, ¿no? Nosotros todavía no aprendimos. Si algo tienen es práctica, digamos. Algo tienen de práctica en manejar un imperio, ¿no? Nosotros pues ya tenemos, 500 años y todavía no aprendemos a caminar, pero bueno, ellos sí aprendieron. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Soltar más crudo y afectar más a Arabia Saudita, porque ellos ya están acostumbrados a vivir con pocos recursos por las sanciones. Entonces el mercado va a bajar aún más. Esto nos lleva a pensar lo siguiente: hace poco se acaba de firmar un contrato sorpresivo, digamos extraño, que es el contrato con una gran empresa como Schlumberger, la francesa, en que les además damos adelanta $1.000 millones, ¿no? Les damos el bloque 61, que incluye el antiguo AUCA. ¿Y qué producción tiene? ¿Usted tiene datos de economista? ¿Qué producción tiene este? Alrededor de 70.000 barriles diarios el bloque. Alrededor, digo, porque 60 y algo, ¿no? 68. La principal fuente de esos 60 y pico mil barriles son los campos AUCA, los dos campos AUCA. Bueno, y le vamos a pagar, según lo que se sabe por la prensa, porque no se ha podido ver el contrato. Desgraciadamente vivimos un momento en que toda la información pública es manejada como la manejaba el MI5 de Inglaterra durante la guerra, ¿no? En secreto total. Entonces, sabemos que les van a pagar $26.50 por barril, sin base de producción, sin absolutamente nada. Y sabemos también que el costo de producción de ese campo, según declaraciones oficiales del gerente de entonces de Petroamazonas, el costo es de $17.40. Eso quiere decir que estamos pagando, o le vamos a pagar a Schlumberger, $9.10 más de lo que le costaba al Estado ecuatoriano producir ese crudo. Entonces ahí ya está el valor del crédito. Si usted hace una tabla muy sencilla de producción a 20 años, que es la duración del contrato, con una declinación del campo del 8% anual, de declinación de reservas, llega usted a la conclusión de que le vamos a entregar a Schlumberger unos 12.000 millones adicionales de lo que hubiera costado si lo hubiera explotado Petroamazonas. ¿Qué? Porque está en explotación. Está en marcha, no hay explotación, no hay riesgo, no hay riesgo de ningún tipo. Y Schlumberger es una excelente compañía que probablemente sabe más de la geofísica del Ecuador que todos los ecuatorianos juntos. De manera que Schlumberger... O sea que por lo menos en empresa no se equivocaron. No, Schlumberger no se equivoca. Quizá el desde negocio 1920, cuando fundaron Schlumberger, el señor Gastón Schlumberger, franco-alsaciano, francófono, nunca se han equivocado. Es una compañía de un crecimiento enorme, de una seriedad muy grande, y que estudia muy bien sus números. Por curiosidad, un momento, si usted a la bolsa de Nueva York vea las cotizaciones de Schlumberger, y lo único que uno puede decir es que envidia de no tener acciones ahí, ¿no? Es una excelente compañía. Pero van a ganar mucha plata. Aquí lo que nos han dado es $1.000 millones para solucionar problemas de caja chica y $4.900 millones en posibles inversiones. Entonces, visto esto, ingeniero René Ortiz, el Ecuador, ¿hasta cuánto podría tolerar la baja del precio? ¿Es posible que caiga más? Usted dice, el economista Pareja también admite que es posible que pueda bajar más de 20. Yo decía, se cumplió la previsión del señor presidente, estamos dispuestos podemos enfrentar hasta cuando baje a 20. Bueno, ya estamos en 20. Podemos enfrentar. Y coméntenos también lo de la empresa francesa, que veo que usted también comparte, de que por lo menos en empresa no nos hemos equivocado. Ahora, ¿el negocio estará bueno? Mire usted, el tema se lo puede dividir en varias partes. En primer lugar, analizando desde el punto de vista real de los precios, el gobierno no está haciendo su tarea.
su tarea es precisamente frente a una estrechez económica tan significativa que es el resultado, primero fiscal, de la falta de ingresos por la caída de los precios del petróleo. Hay también una estrechez económica que se ha ido generando con menores créditos por parte de la banca privada, disminución gradual por falta de confianza de los depósitos bancarios. Es decir, la economía ecuatoriana ha entrado en una crisis en la que evidentemente necesita un gobierno responsable que no le pase la cuenta, que no le pase la factura, sino que haga su trabajo. Y su trabajo es precisamente disminuir su tamaño. Por eso es que afirmaba yo el día de ayer que 15.500 millones de gasto público era un error, para ponerlo en esos términos, no hacer otros tipos de calificaciones, era un error garrafal. Es decir, si sabemos que no van a existir los ingresos petroleros, si sabemos que esta política de manejar los vales, permítame ponerlo entre comillas, los vales del Banco Central, que significa una emisión, entre comillas, nuevamente inorgánica, es una manera de hacer dinero, van a tener consecuencias, le decía Jorge cuando hacíamos espera en la sala, le decía, van a tener consecuencias directas en la tributación, en lo que generen los tributos. ¿Por qué? Porque las personas que reciben estos vales como forma de pago, ¿no?, van a pagar impuestos con esos vales. Consecuentemente, el SRI va a tener cada vez más vales y menos dinero, lo que quiere decir que automáticamente hay una menor disponibilidad de ingresos por el lado tributario. Permítame, estamos en línea con el señor economista Fausto Ortiz y para que ustedes puedan comentar, el exministro, yo quisiera preguntarle, y al saludarle Francisco Rocha le saluda economista Ortiz, ¿hasta cuánto puede soportar, le decía al ingeniero Ortiz y al economista Pareja, hasta cuánto puede soportar la caída del precio, los $20 que dijo el presidente Correa? ¿Cómo analiza usted este tema exclusivamente viendo el precio del petróleo? Buenos días, economista. Francisco, buenos días. Saludos cordiales a la audiencia de Radio Democracia, a mis compañeros en el panel. El tema del precio del petróleo, la verdad que se está a 20, a 25, a 30, a 35. El aporte de liquidez es escaso. Aquí el tema es, yo creo que es un poco más técnico. Es decir, un pozo puede ser cerrado, un pozo puede ser dejado de mantenerlo en producción, y si se toma esa decisión a un precio determinado, es fácil de reactivarlo o no, cuánto tiempo uno debería tener un pozo bombeando aunque pierda recursos. Yo creo que más va por el campo técnico que económico. Si es que no puedo cerrar un pozo, entonces tendré que bombear aunque el pozo esté a niveles de 8 o 10 dólares, porque necesitamos mantener ese pozo. La expectativa es que en el futuro, a la vuelta de 2 o 3 años, el precio vuelva a estabilizarse y el pozo pueda contribuir. En la parte fiscal, el petróleo del año 2015 aportó 2.500 millones de dólares al presupuesto del Estado. No le queda absolutamente nada al presupuesto del Estado, porque también tuvo que hacer pago de preventa por la misma cantidad. Y entonces, para el año 2016, y con la caída del precio del crudo, quizás el petróleo le aporte al presupuesto del Estado 2.000 millones de dólares, pero también hay que seguir haciendo pago de preventas, ¿no? Es decir, ahí está la dificultad del manejo más que nada financiero del Estado, tomar deudas de muy corto plazo que está estrangulando la liquidez, y estamos hoy día sufriendo las consecuencias. ¿Usted diría que el precio del barril de petróleo puesto en el presupuesto general del Estado de $34, de llegar a tener un promedio en el 2016, nos ayudaría a por lo menos pagar lo que pasó en el 2015, pagar las preventas? El saldo de preventas petroleras al 31 de diciembre de 2015, el número del Ministerio de Finanzas, aproximadamente está en 1.500 millones de dólares. Ese saldo, no se sabe exactamente a qué plazo es lo de la última financiamiento que nos dieron, pero en general con China hemos estado a 2 años plazo. Eso demandaría cerca de unos 750, 800 millones de dólares
de pago. Entonces el petróleo ingresa, le deja 2.000 millones al fisco, entra en el presupuesto, 800 tiene que destinarlos para pagar la preventa, una cantidad de 1.250 podría ser la pérdida en comercialización de combustibles importados en el año 2016, y entonces uno se da cuenta que la plata de petróleo se empieza a agotar por esas dos circunstancias, pérdida en comercialización de combustibles y mala estructuración de la preventa petrolera. Entonces, ¿qué pasa como mensaje también ahí? Es que hay espacio de mejora, espacio de corregir algunas cosas. Si el gobierno hace un esfuerzo y mejora el plazo de la preventa, cancela esos 1.500 millones con China y toma una deuda a 20 años plazo, entonces la presión ya no va a ser 800 al año, sino quizás sea una presión de una cantidad muy, muy pequeña. Y lo mismo, si hace una corrección en el lado del precio del diésel, en el precio de la gasolina, no hay mucho que se pueda hacer porque estamos casi a precio internacional o quizás un poco más alto. Pero hay espacios para decir, bueno, vamos a ir a buscar algo de recursos en el lado fiscal petrolero para soportar esta caída, ¿no? Podríamos decir, y para agradecer este contacto, señor economista, que, por ejemplo, si entra en funcionamiento las hidroeléctricas, que son proyectos emblemáticos, van a reducirse los costos de las termoeléctricas y por lo tanto ya comenzamos a recibir recursos de esta producción y de una posible cambio de la matriz productiva que nos han hablado en estos años. Esperemos como ecuatorianos que eso sea así. Hay dudas en la parte económica. Cuando se decidió hacer la hidroeléctrica de Coca-Cola Sinclair, dio un costo de unos 1.500, 1.700 millones de dólares, y aparentemente ahora está bordeando 2.500 y quizás un poco más. Cuando se decidió hacer las hidroeléctricas también, el precio del crudo estaba bordeando los $100 y la pérdida en la comercialización de combustibles era, en el 2014, por ejemplo, 4.000 millones de dólares. De esos 4.000 millones de dólares que se perdían en venta de combustible importado, la mitad exactamente era diésel, que es el que se utiliza para la generación eléctrica basada en petróleo. Y entonces, en el año 2016, cuando quizás el hidroeléctrica empiece a funcionar, la pérdida en comercialización de combustible sería unos 1.300 millones. De ahí la mitad es diésel, digamos que son 700 millones de dólares. Y de ahí también digamos que la mitad de eso diésel es lo que ya se va a dejar de perder porque ya entra la hidroeléctrica. Entonces, hablamos de 350 millones. Y cuando esos 350 millones de eliminación de pérdida, uno los contrasta con el costo financiero de una hidroeléctrica, que pongamos un número redondo para hacer el cálculo, 3.000 millones al 8% que es el costo último de emisión internacional, aunque el costo actual es mucho más alto, son 240, 250 millones de dólares. Entonces no hay un gran ahorro, no una gran ventaja. Uno, porque el costo de la hidroeléctrica fue muy alto, y dos, porque la situación actual de precio del crudo baja, hace también que ya la ventaja con la hidroeléctrica pueda no sentirse tan grande como era en el pasado. Claro. Queremos agradecer al economista Fausto Ortiz por estos principios, estas ideas que nos deja para seguir dialogando. Entonces, gracias, economista. Buenos días. Gracias. Ingeniero Ortiz, entonces, sumando a la reflexión que usted hacía y el economista Pareja, ¿estamos en tablas? Podríamos decir, ¿estamos en empates en el tema petrolero y los requerimientos, o la economía realmente tiene dificultades? No, la economía está en serios problemas. No es que es solamente el manejo de la política de precios internos con subsidios y todo eso que, como acaba de manifestar Fausto, desde Guayaquil, el mercado le ayudó al gobierno del Ecuador a eliminar los subsidios. El mercado le ayudó. Es decir, si tenemos nosotros precios de gasolinas o naftas en Estados Unidos en $1.31, ¿no? Entonces prácticamente ya no hay subsidio, claro. ¿No es cierto? Todavía hay subsidio en el lado del diésel. Ahí todavía hay subsidio. Y claro, este análisis que acaba de realizar Fausto, pues es evidente, pues no significa mucho toda esta leyenda de las hidroeléctricas y del cambio de la matriz productiva, que el país va a salir. Bueno, si todo este armataje se construyó sobre la base de una jurisdicción especial,
estas leyes que se han sacado para atraer inversión extranjera, bueno, pues el resultado es nulo. No se han firmado absolutamente nada de contratos de inversión para que notoriamente uno pueda decir el país por ese lado está saliendo. ¿Por qué? Porque precisamente falta el ingrediente más importante para el inversionista, que es, en ese riesgo país yo no me puedo arriesgar. Con esa falta de confianza tampoco me puedo arriesgar. Con esa falta de credibilidad, cada día el empresario privado es más criticado, es más vilipendiado y más puesto en dudas sobre si somos o no somos ecuatorianos. Pero el señor presidente dijo ya, ahora le toca al sector privado actuar. No, el sector privado ha estado presente siempre. Y yo quiero hacerle algo muy notorio. El sector privado era, al comienzo de la administración del presidente Rafael Correa, 2/3 del PIB. Hoy es casi la mitad. Es decir, le ha desplazado el gobierno nacional con su política intervencionista estatista, que por supuesto es un fracaso, ¿no? El modelo ha demostrado ser un fracaso, ha demostrado lo que decía Winston Churchill: el socialismo solo funciona cuando hay dinero, pero cuando no hay dinero no funciona, y esto es lo que estamos viendo. Pero permítame cerrar el capítulo de análisis sobre este tema de si es que se hicieron bien las cosas o no se hicieron. Yo pienso que la política petrolera, si es que hubo política petrolera, para mi manera de ver, esa política ha sido totalmente errática. Y esas señales son negativas en el mercado. Y a la final le pasan factura. Pero el sector privado no puede ser acusado de que no ha hecho su trabajo. El sector privado es el que ha hecho su trabajo. Mire usted quién ha hecho las carreteras que el gobierno las exhibe como parte de su obra física. Las ha hecho el sector privado, pues, evidentemente. O sea, es la respuesta. Pero ahí uno podría decir también ha ganado. Bueno, claro, todos los contratistas que han trabajado en eso, pero eso no es todo el sector privado. El sector privado es mucho más. Sí me preocupa algo, y le digo con toda sinceridad, y hay que mostrarlo. Me preocupa desde el punto de vista global e internacional que esta caída de los precios no haya significado el mejor de los estímulos para la reactivación de la economía mundial. No ha significado. Vemos que terminamos el 2015 y Estados Unidos muestra unos números que decepcionan, que no eran lo que estaban esperándose, que la Unión Europea tampoco sale, que China se desinfló y que América Latina es un pecado. Y entonces, en este sentido, economista Pareja, ¿cuál sería una perspectiva que el Ecuador debería tomar? Ya el señor economista Ortiz ensaya unas posibilidades dice, aquí hay una cabida para poder, el gobierno debería actuar. ¿Hay espacio desde el mundo petrolero para la economía ecuatoriana? Mire, el petróleo va a seguir fluyendo. Desgraciadamente, no es posible, o sí es posible, pero a un costo muy alto, cerrar un campo petrolero. No un pozo es parte de un campo. Se puede hacer, pero tiene un costo muy alto al reactivar ese campo nuevamente. Es preferible mantenerlo en producción. Preferible mantenerlo produciendo. Pero eso tiene un costo también. También, sí. Pero el costo normalmente, eso ya depende de la geología, la mecánica de cada campo, normalmente el costo de mantener un campo funcionando es menor que el costo de cerrar ese campo y volver a abrirlo después de un tiempo. Así que el petróleo seguirá fluyendo, pero hay que recordar una cosa. A cualquier petrolero, desde el kindergarten, sea abogado, sea economista, veterinario petrolero, lo que usted quiera, se le enseña lo que se llama la tabla del 1. 1 por 1 es 1, claro, pero no es eso, sino por cada barril que produzco, tengo necesariamente que encontrar un barril de reserva recuperable que lo reemplace. Que yo sepa. Es como una especie de la reserva monetaria cuando con estas monedas que tenemos de nacionales, ¿no? Estas fichas que dicen algunos, para que circulen debemos tener el mismo valor en el Banco Central. Hay que recordar la ley del 1 por 1. Ya. Hemos tomado muy en cuenta el primer 1, ¿no? Hemos producido, hemos vendido
hemos hecho todo lo posible por hacer contratos malos que no sirven, pero no hemos en estos contratos contemplado una real hallazgo de reservas recuperables nuevas. No nos han interesado las empresas en no se han interesado por una serie de motivos. Hemos dado al mundo una retórica anti inversión extranjera. Mire, los norteamericanos o los europeos también leen la prensa, son alfabetos hace algún tiempo. Entonces leen la prensa, van a sus bancos y dicen, oye, en el Ecuador dicen tal cosa. Entonces ya empezamos formando una mala opinión del país, lo cual no quiere decir que debemos pues abrir los brazos y aceptar lo que sea. Claro. Entonces tenemos una mala reputación afuera. La empresa privada se ha convertido en un tema de quizás hasta casi mala palabra. Yeah. Yo quisiera irme un poco más allá de este gobierno. Recordemos que la empresa privada desde el siglo XVII, cuando se empieza a sembrar el cacao en Baba y en la provincia del Guayas, ha sido el factor preponderante para desarrollar la economía del país, antes de la colonia y después del país. Simplemente cambian un poco la estructura de exportaciones del año 70 con el advenimiento del crudo, pero la empresa privada ha sido la que ha soportado a este país durante 500 años, de manera que yo sí creo que la empresa privada tiene recursos intelectuales, recursos de decisión, recursos de coraje para poder hacer frente al país. Ahora, ¿qué se requiere? Es algo muy sencillo, austeridad. Yo creo que un gobierno, está bien, se han hecho grandes obras, me hacen acuerdo un poco, si recordamos la historia, de las pirámides de Ramses. Ahí están las pirámides, son muy bonitas, uno va allá, les toma fotos, del camello, en fin, muy hermoso. Pero los pobres infelices que construyeron la pirámide de Ramses, o las pirámides o los templos de Luxor, etcétera, etcétera, están enterrados de hambre en el desierto. Dentro de las pirámides algunos. Dentro y otros en los afueras. Y ni siquiera algunos tuvieron cabida dentro. Solamente Ramses. Sí, solo Ramses. Entonces, lo que quiero decir es que lo faraónico llama la atención, sale las estampillas, sale la foto en el libro de historia, pero hay que recordar a la gente. Y la gente necesita este rato en el país austeridad de gobierno. Mire, el otro día iba caminando yo por la calle y vi un automóvil, un jeep creo que era, yo de eso no sé nada, tenía 4 ruedas, eso sí. Y en todo caso llamaba la atención. Y atrás decía Comisión Espacial Ecuatoriana. Bueno, yo no sé cuántos satélites espías tenga el Ecuador, cuántas estaciones espaciales tengamos flotando allá arriba en el espacio, pero se me ocurre, es una idea ingenua y tonta, por supuesto, de darle el encargo de vigilar a nuestros numerosos satélites al ejército ecuatoriano a través de la base que tenían ahí. No, la base, aquí al lado del hospital militar, ¿cómo se llama? Del Instituto Geográfico Militar. O si queremos ser más técnicos, siendo yo ex marino, también, démosle a la Armada Nacional, que tienen radares y cosas, pero una comisión espacial ecuatoriana. Dios santo, es que realmente sería materia. No se olvide que ya entramos al mundo de la surrealismo. García Márquez se queda chico. Lanzaron desde el EQ-911, me acuerdo, un satélite que después se quemó se quemó a la semana. Pero además iba ahí, en ese satélite iba un CD que estaban los nombres de todos quienes habían sido scouts con el señor presidente y compañeros del curso. Importante cosa para la historia universal. Pero lo cierto es que necesitamos austeridad. Ese es un ejemplo un poco risible el que hemos tomado, pero austeridad. Mire usted, Petroecuador, y tanto René como yo fuimos ministros y yo fui presidente de Petroecuador, manejábamos, y que René no me deje mentir, Petroecuador, que incluía Petroproducción, era una sola empresa, Petrocomercial y Petroecuador, que manejaba oleoductos, se manejaban con alrededor de 4.500 personas, más o menos, si no recuerdo. Hoy día, si sumamos Petroecuador a Petroamazonas, obtenemos la cifra de cerca de 12.000 personas.
Es una locura. Es decir, se han duplicado el número de trabajadores para hacer la misma labor que hacía Petroecuador. Y en producción no hay más. Bueno, en producción asumimos lo de OXE, Ya. que dicho sea de paso, perdón, para que ya Sí, se nos sí, acabe el tiempo. Vamos a pagarle a OXE este año 1.000 millones más. Más menos, millones. son 900 y 1.080. pico. A OXE. 1.080 millones. O sea, el costo. Sí, tenía lo que no dice. sí. Ahora, para gran orgullo nacional hemos defendido contra los inversionistas, no pagar 1.000 eso, no nos cuesta eso. Pero hay que recordar otra cosa, tenemos varios fallos arbitrales pendientes. En La Haya tenemos el fallo arbitral pendiente de Perenco, de Murphy, y creo que hay algunos más, no me acuerdo en este momento, que van a significar para este año o para el próximo también 1.000 y pico millones de dólares que tendrán que salir de la caja fiscal. Ahora, como dijo el gobierno, es un tiempo que les vaya bonito, pues les está yendo muy bien a los demandantes. Les está yendo muy bonito. Entonces necesitamos austeridad, necesitamos un poco de seriedad frente a los gastos del país. Ingeniero Ortiz, entonces, ¿hay posibilidad de austeridad en la necesidad de producir? Más allá de que se diga, ojalá el petróleo desaparezca de nuestro presupuesto y sea una especie de caja que nos permita tener recursos adicionales. ¿Hay la posibilidad de ser austeros y no hacer más prospección o mayores búsquedas de reservas, alguna cosa de esas? Vamos a quedarnos con lo que dice la Constitución, lo que plantean ciertos movimientos sociales, no más extractivismo. ¿Cómo empatamos estas cosas? Bien, las cosas hay que hacerlas mirando a futuro. Estos son procesos. El proceso de sustitución, el proceso de desplazamiento del petróleo, de la mezcla de consumo de energía entre todas las energías, es un proceso imparable. Esto ya está sucediendo. O sea, el mundo va hacia allá. El mundo va hacia allá. Ahora, quienes caminan muy rápido en este sentido son Estados Unidos, evidentemente. Y parece una contradicción. Parece una contradicción, porque cada día consume menos petróleo desde el año 2005, pero cada día produce más petróleo desde el año 2005. Y por eso señalaba Jorge hace un momento que inclusive ahora ya se levantaron las restricciones. Ahora está exportando petróleo. Primero lo exportaba solamente petróleo liviano a México, pero ya se levantó totalmente y ahora se fueron a Europa. Entonces, el mundo está cambiando. Los países que van adelante, evidentemente, son los que hacen más rápido el cambio. Esta masiva electrificación por la que está caminando el mundo, evidentemente la energía solar fotovoltaica es un instrumento de una velocidad increíble. Mire usted que la reina de Quito acaba de recibir un vehículo eléctrico. Probablemente en los próximos días el gobierno nacional diga libertad que sería fantástico, una libertad para importar vehículos eléctricos y consumir menos petróleo. Entonces nos embarcamos en la misma tendencia al ritmo que va la humanidad. Al ritmo que va la humanidad, de disminuir cada día el consumo de petróleo de la mezcla energética y aumentar el consumo de energéticos que no son de origen fósil. Esto es una realidad. Ahora, el gobierno en el interín no puede simplemente decir vamos a cerrar todo esto. No. Esto paralizaría el país. Ya estamos paralizados. Esto colapsaría el país. Esto no es la fórmula. Caminan los dos paralelos. Así está caminando el mundo. Se puede Lo único que hay que hacer es ponerle el acelerador en el uno y disminuir en el otro el acelerador, pero caminan iguales. Esa es la fórmula. Eso se llama política energética. Le pregunto a Jorge si es que él ha leído algo de política energética. En el Plan Nacional de Desarrollo ustedes no encuentran que esto de la sustitución, del cambio de la matriz productiva, ¿no encuentra ahí algo de política energética? No. Bien, una cosa, simplemente un paréntesis en lo que decía René. El Ecuador, tal como yo recuerdo de mis clases de primaria, está en el centro del mundo, en la línea equinoccial. Es decir, tenemos una heliofanía, una cantidad de sol, a pesar del día tan triste, de las más altas del mundo, energía solar. Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico.
Entonces, no hay nada que se mencione en ningún lado de geotermia. Costa Rica tiene geotermia, Filipinas tiene un porcentaje alto de su consumo energético a través de geotermia. Es decir, estas son soluciones energéticas. No el santo grial de la sustitución, ¿cómo se llama la cosa esta que...? No, eso no. El cambio de la matriz productiva. El grial de la matriz productiva. Son cosas y pasos prácticos, pragmáticos y que hay que tomar. Ahora, mientras tanto hay que tratar bien a las empresas petroleras que están aquí, porque tienen que seguir produciendo. Pero algunos dicen que se le está tratando demasiado bien, y un titular que nos decía del ABC, China pisa fuerte en el Ecuador con algunos claroscuros. ¿No será que le estamos tratando demasiado bien a la China entonces? Bueno, va a haber un cambio no de matriz energética, pero de matriz cultural. Yeah. Yo creo que vamos a cerrar los Burger King y McDonald's y Pizza Hut y vamos a abrir el Wantan Beijing. Pero estamos entregando el país a otra potencia. A otra potencia. Y los chinos deben estar muy contentos con nosotros, ¿no? Para ir culminando, entonces, una perspectiva de lo que debería ser este año desde el mundo petrolero, ingeniero Ortiz. ¿Qué podríamos, a riesgo que digan, no, nadie les ha pedido un consejo, ni cosas por el estilo, pero sí que le permita al ecuatoriano, a los políticos ecuatorianos, pedir estas reflexiones y plantear este Ecuador que debe caminar como está caminando el mundo? El mismo comentario que yo hice en Colombia recientemente. Era precisamente en relación. Colombia es un gran productor de petróleo. Produce más de 1 millón de barriles. O sea que ya produce el doble de lo que produce el doble Ecuador. De cuando arrancamos casi con las mismas cifras. Era más o menos igual, presidenciales. ¿No? El del presidente Correa y el del presidente Santos. ¿No? Ellos duplicaron la producción. O sea, ha vivido y vive la misma experiencia. Y entonces yo le decía ya que lo mejor que uno puede es comentar en favor de que se mantenga la estabilidad jurídica de quienes están produciendo todos los días. Y esa estabilidad jurídica también va aparejada con el pago de todas las obligaciones que el gobierno ha adquirido en sus contratos. Si no le paga, se cae la producción. Y se ha caído la producción porque el gobierno no le paga. ¿Usted tiene cuánto estamos debiendo de...? La cifra ha ido en aumento. Hablábamos primero de 1.200, después hablamos de 1.500 y ahora ya se habla de 1.800. Esto es otro indicador de la estrechez económica y sin embargo el tren de gastos del gobierno nacional no para. Esto es demencial, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros sigamos gastando lo que no tenemos? Porque esa es la realidad. Concluyo el tema petrolero. Hay que darle esa estabilidad, que de paso se convierte en una estabilidad para todo el sector productivo, que he sido invitado, pero que cada día le dan una lección distinta. Le invitan a la casa, pero no saben por qué puerta va a entrar. Le invitan a la casa, pero el momento en que golpea la puerta, le tiran la puerta en la cara. Así no se puede tratar al sector privado. Y el gobierno nacional sabe que nos está pasando la factura, que él no está haciendo su deber. Aquello de su deber, les toca y ya la base deber, estaba en hecho. mi opinión, y yo le hice este mismo comentario a Gonzalo el día de ayer. Yo creo que los gobiernos, ha llegado el momento de que los gobiernos tienen que vivir estrictamente de los impuestos que se recaudan. El endeudarse es un mal negocio. El endeudarse es simplemente patear la pelota para adelante, que el que venga la pague. Gracias. Economista Pareja, entonces, una última previsión de lo que deberíamos hacer. ¿Concuerda usted con el ingeniero Ortiz? ¿Qué más podríamos sugerir? 100%, y yo recalco la palabra austeridad con mayúsculas y subrayada. Es necesario, yo comprendo las razones, no las comparto, de que por qué ha crecido tanto la burocracia. En un sistema unipartidista, en donde hay que dar empleo a todos los funcionarios, etcétera, partidarios de un grupo, de un movimiento, yo entiendo por qué hay tanto empleo. Es la base electoral del gobierno, de acuerdo, yo
A mí no me gusta, pero lo comprendo. No es una novedad, pero se No, entiende es como una es, novedad que ya se inauguró con Mussolini, con Hitler, con Francisco Franco, en fin. Hay una larga experiencia de eso, de manera que históricamente es algo que se repite, ¿no? Y comprensible. Pero es necesario deshacerse de ese sentido unipartidista de manejo del país. El Ecuador es de todos nosotros. Y todos nosotros debemos colaborar por sacar al país de un momento difícil. Lo primero es, hay un programa de televisión que no recuerdo cuál es, en CNN, un señor ahí medio cubano que dice, lo importante de conversar es saber escuchar. O algo así, dice el señor. Sí. Lo importante de saber conversar es primero saber escuchar. Entonces, que el gobierno aprenda a escuchar. Mire, los que nos oponemos a ciertas políticas del gobierno, no lo hacemos por mala fe ni por mala uva, como dicen los españoles, sino porque nos gusta nuestro país. Yo tengo nietos, quiero que mis nietos tengan un país bueno, sano y próspero. De manera, por Dios, dialoguemos, que escuchen. La verdad no es de una sola persona o de un solo grupo. La verdad es tan variable o tan variada, como números de gentes que la expresan. Entonces, escuchemos, hagamos austeridad, tengamos sentido, habrá mucha gente que me oiga que dirá que no lo es. Seamos cristianos. ¿No? Seamos cristianos. Escuchemos al resto. Y volvemos todos en el mismo sentido hacia adelante. En un bote cada cual tiene que tener su remo, pero que nos dejen remar. Porque si nos estamos ahogando y el capitán del bote dice, no puede usted usar su remo, no me gusta que usted reme porque me salpique el agua, yo no sé, cualquier cosa, nos vamos a ahogar todos. Okay. Trabajemos juntos por un Ecuador mejor. Yo quiero agradecer al señor ingeniero René Ortiz, al economista Jorge Pareja Cucalón y al economista Fausto Ortiz, que han compartido su visión, han reflexionado con nosotros en esta mesa de diálogo. Siempre estamos contando con el criterio de ustedes y la guía del pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos. Están ya